todos, bienvenidos a la Escuela de Alta Costura Liceo Ochoa. En este video aprenderemos a hacer este vestido. Es un vestido muy bonito, elegante, ideal para utilizar en ocasiones muy especiales como fiestas, grados, y nos va a hacer ver muy bonitas y muy estilizadas. Para hacer este diseño necesitan saber hacer el molde básico de blusa con pinza matriz, así que se los dejaré en la casilla de instrucciones junto con el molde de este video porque hoy aprenderemos a hacer todo el proceso de confección. También necesitan coser un cierre invisible, que ya hay un video disponible en el canal que también les quedará en la casilla de instrucciones. Tendrán todos los insumos para hacer este vestido. Antes de comenzar, quiero invitar a todas las personas nuevas que por primera vez están viendo mis videos que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que se enteren cuando salen las nuevas clases y cuando hacemos los envíos. De una vez les cuento que siempre los estrenos del canal son los sábados a las 3 de la tarde y las clases en vivo son los jueves a las 4:30 de la tarde. Entonces pueden suscribirse para que estén enteradas y puedan participar y hacer sus preguntas. Ahora sí, comencemos con la elaboración de este diseño y recuerden que si les surgen dudas pueden escribirme, que estoy muy atenta a sus comentarios. Vamos a empezar con el desarrollo de este diseño. Para confeccionarlo, entonces van a cortar, esta es la parte delantera, la van a cortar en la tela del vestido y una vez también en la tela del forro. Como tenemos todo completo en la parte delantera, entonces va a salir sencillo en la parte del vestido y en la parte del forro. Entonces van a dejar 1 centímetro de ventaja por esta parte y por los costados van a dejar 2 centímetros para que cosan toda la parte del cierre y para que también les quede con holgura, pues si de pronto tienen que soltar, si la cliente de pronto sube un poquito de peso, entonces ahí tienen como un poquito de holgura por si hay que agregar un poquito más de centímetros al vestido. Entonces vamos a empezar a coser los costados a la parte central del vestido. Retiramos los moldes, ¿sí? Y en el caso de esta tela, el lado revés, yo lo tengo marcado porque es muy parecido al lado derecho. Y es muy importante que lo marquen para que entonces todas las piezas les quede del mismo lado. Yo marqué también los costados, así que ya tengo todo listo para empezar con la confección. Voy a unir con alfileres los costados al centro para coser. Cuando tenemos estas curvas así, siempre vamos a coser la parte del costado por encima, por acá. Vamos a coser así para que sea mucho más fácil y esta parte de acá, que es en curva, no nos haga arruguitas. Entonces voy a fijar. Ya tenemos un lado y hacemos lo mismo del otro. Ahora vamos a coser por acá y por acá. Bueno, ya tenemos lista toda la parte delantera, ya está cosida acá. Cuando van a planchar, entonces esta parte de las curvas hay que hacerle unos piquetes para planchar mucho más fácil. Entonces van a empezar a hacer unos cortes de esta manera, miren, que vayan hasta el pegue de la costura. Lo hacemos de ese lado y también de este lado. Siempre cuando tengan curvas hacen los piquetes y así será mucho más fácil asentar las costuras y que la parte del busto les quede mucho más bonita. Ahora planchamos por acá y vamos a pasar a la parte posterior. Aquí tenemos la parte posterior, también dejamos 1 centímetro de ventaja entre las uniones de cada uno de los moldes y al costado dejamos los mismos 2 centímetros. En la parte del hombro y del escote también vamos a dejar 1 centímetro al igual que en la manga sisa. Entonces vamos a retirar para empezar a confeccionar. Retiramos los alfileres para quitar los patrones. Listo, ahora vamos a fijar con los alfileres para coser. Voy a empezar con un costado y luego con el otro. Pongo por encima la parte curva y fijo desde el ruedo hacia la sisa. Listo, el costado derecho, vamos con el izquierdo. Y finalmente cosemos en la parte central.
Ahora sí, vamos a la máquina a coser. Bueno, ya tenemos lista toda la parte posterior unida por todos los lados. Antes de planchar, para planchar todo junto, entonces voy a unir esta parte de los hombros, uno derecho con derecho, y fijo acá con los alfileres. Voy a pasar una costura por acá y ya luego voy a planchar todas las costuras, tanto el delantero como el posterior, y voy a armar de igual forma toda la parte del forro para que unamos el escote. Bueno, para ayudarse a planchar estas partes curvas, ¿sí? Luego de hacer ya todos estos cortecitos para que quede mucho mejor, entonces lo pueden poner sobre su maniquí. Si tienen un maniquí en el cual se pueda planchar, van abriendo y pueden ir pasando la plancha, miren. Van pasando la plancha y toda la parte curva se va a planchar mucho más fácil. Traten de que la costura les quede bien abierta, bien bonita. Veamos del otro lado. Y aquí pueden ver cómo les queda toda la costura bien abiertica y toma toda la forma del busto. Bueno, ya tenemos todo planchado, miren, con las costuras bien abiertas, tanto en la parte de adelante como en la parte posterior. Ahora, acá tengo también lista toda la parte del forro, utilicé la misma tela para hacerlo. Entonces, voy a pulir toda la parte del escote. Abro esta parte. Y cuando trabajan con la misma tela para forro que para vestido, entonces marquen cuál será el forro y cuál será el vestido para que sea mucho más fácil ubicarse. Voy entonces a poner así y voy a unir las costuras. Entonces empiezo con la parte delantera, uno este costado así que me quede abierta las costuras. Entonces yo ubico un alfiler de un lado y un alfiler del otro, así evito que de pronto cuando cosa esto se vaya a correr. Listo. En esta parte de acá voy a dejar más o menos 4 centímetros para coser el cierre. Uno también esta parte central, esta parte de los hombros también me debe quedar junta, así. Y hago ahora lo mismo en la parte posterior. Esta puntica sobrante la podemos cortar. Listo, ya me queda unida toda esta parte del escote. Ahora voy a pasar una costura por todo este alrededor y hacemos pespunte. En la parte de acá también vamos a dejar unos 4 centímetros para coser el cierre. Va a ir de este lado y de este lado lleva la manga. Una vez han cosido toda esta parte del escote, deben pasar un pespunte. Pero antes, miren que acá se forma como un cuadradito, deben hacer un piquete, sobre todo en esta parte de acá. Por aquí, como está tan derechito, pues no es tan necesario, pero en esta parte de acá sí, para que les quede el escote bien formado. Entonces, así como hicimos estos piquetes, vamos a hacer acá que se dirija al pegue de la costura. Listo, ahí está. Entonces, ahora sí, identifico, esta es mi parte del vestido y la parte de abajo es la del forro. Entonces, abro así. Y voy a pasar un pespunte, un repisado, tirando toda esta parte de la costura hacia el forro, hacia acá. Listo. Voy a ir cosiendo. Acá levanto un poquito la aguja y ya luego retomo en esta parte de acá. Sí, aquí es donde está el piquete. Entonces voy a coser más o menos como hasta este punto. Yo le acerco un poquito, voy a coser más o menos como hasta este punto y luego comienzo desde acá.
Bueno, ya tenemos pulida toda la parte del escote, por el revés ya le hice el pespunte y todo está debidamente planchado. Ahora vamos a coser este costado solamente para coser la manga en este lado de acá. Luego ya pegamos toda la parte de la falda una vez la hayamos unido. Entonces vamos a coser el forro y para coserlo voy a ponerle esta tira. Regularmente yo la hago con la misma tela o con algún sesgo de la tela, pero como este vestido va tan ceñido al cuerpo, entonces voy a utilizar este que es un framilón, es muy delgado, entonces al tenerlo por dentro no se va a notar cuando la persona tenga puesta el vestido. Esto es para que toda esta parte del hombro no haga fuerza en el gancho. Por acá tenemos un gancho. Ustedes no sé si han notado que cuando uno cuelga sus vestidos le queda como esta parte de acá marcando toda la parte de la manga. Para que eso no suceda, entonces también así como le ponemos en la parte de acá para colgar, también le ponemos de este lado. Entonces así va a hacer fuerza en esta parte, ¿sí? Va a tirar acá y no va a tirar en esta parte de acá. Esto para que lo tengan en cuenta. Por eso cuando vayan a escoger la medida, entonces simplemente lo ponen acá, ¿sí? Y miran que no les quede más o menos 2 centímetros alejado de esta parte. Ya lo ponen aquí y ya ahí les va a quedar. Y lo mismo de este lado, yo lo estoy haciendo 5 centímetros después del escote. Entonces pongo este de este lado y al enganchar acá, entonces me va a quedar, miren, bastante alejadito de esta parte de acá. Listo. Entonces voy a ponerlo donde tengo la señal, uno estos dos, y lo pongo hacia la parte del derecho. Abro, voy a marcar los 5 centímetros, acá marco 5 centímetros y fijo esta parte. Ahora sí, pongo uniendo derecho con derecho mis costados. Recuerden que dejamos para este caso 2 centímetros de ventaja, entonces vamos a coser conservando esas ventajas de costura. Listo, ahí tenemos la parte del forro. Ahora vamos a coser también, vamos a fijar el vestido para coserlo. Solo vamos a coser este lado, el otro lado lleva el cierre. Entonces lo coseremos después que fijemos toda la parte de la falda. Vamos a pasar la costura por acá. Aquí ya tengo cosida toda la parte del costado. Ya tengo mi tira fija para colgar el vestido. Muy importante que se acuerden de hacerlo antes de cerrar el costado para que lo tengan ya listo y luego no tengan que soltar para colocarlo. Entonces, después de coser toda la parte del costado, vamos a coser la manga en este lado de acá. Acá tenemos la manga, vamos a dejar también 1 centímetro de ventaja a los lados, dejamos 2 centímetros para el ruedo y 1 centímetro en la parte de acá. Siempre identificamos cuál es el posterior, cuál es el delantero. Entonces para este caso yo acá ya tengo marcadito que este será el posterior. Listo, para poder saber cómo lo voy a ubicar en el vestido. Entonces, antes de coserla al vestido, debo unir primero los costados también de la manga. Voy a fijar con los alfileres para coser. Listo, vamos a pasar una costura por acá. Bueno, aquí ya tengo la manga lista, cosida. Es una manga que va bastante pegadita a toda la parte del brazo, entonces por eso la ven un poco estrechita. Entonces vamos a ubicar, acá tengo la parte posterior, acá delantera. Voy a unir las costuras de costado y costado. Marco la mitad de la manga
y acá tengo la mitad de la sisa. Siempre va 1,5 centímetros arriba, que es el hombro adelantado. Entonces voy a abrir y voy a unir la manga con el piquete que hice, la mitad de la manga con mitad de la sisa, acá, así, listo. Y ya voy entonces a coser mi manga por todo este alrededor y por detrás, listo. Una vez ya tengo identificados los puntos medios, ¿sí? Y paso costura por todo este alrededor. Bueno, aquí ya me queda cosida toda la manga, miren, no tiene nada de arruguitas. Siempre que vayan a coser, recuerden poner la manga por encima, es decir, coser por todo este alrededor así. Empiezan desde acá hasta acá y luego ya pasan la fileteadora cuando no lleva forro la manga. O también pueden pulir con un sesgo, que es lo que voy a hacer yo, pero lo voy a hacer después que termine la prenda para también pulir toda la parte de la cintura. Listo, ahora lo que vamos a hacer, luego que tenemos ya el top listo, vamos a armar toda la parte de la falda para coserla al vestido. Bueno, acá tenemos la falda, esta es la parte posterior. Para recortarla, entonces dejé 2 centímetros en el costado, cerré la pinza para darle amplitud a toda la parte de la cadera hacia abajo para que quede pegadita en esta parte de la cadera hasta la altura de cadera y empiece a ampliarse un poco en toda la parte del ruedo. Cerré la pinza para darle amplitud a toda la parte del ruedo, que quede ajustada solamente en la parte de la cadera, y a partir de la altura de cadera hacia abajo empieza a ampliarse, pero no tanto, solamente la amplitud que le da toda esta parte de la pinza. Entonces retiro el molde y esta de acá será la parte del centro y acá tenemos el costado. Lo que vamos a hacer es coser toda la parte central para luego unirla a la parte delantera de la falda. Entonces voy a fijar como el cierre va en el costado, entonces voy a cerrar desde la cintura. Entonces vamos a pasar una costura por acá. Aquí tenemos la falda delantera, está cortada igual que la falda posterior, cerramos pinza y abrimos de la altura de cadera hacia abajo. En la parte de la pinza hacemos una señal o un piquete para coser por allí toda la abertura. Por aquí vamos a abrir y va a quedar la abertura que lleva en la pierna el vestido. Entonces retiro. Y pueden notar que acá ya tengo la línea que la hice antes de retirar el molde para no perderme. Entonces esta es la línea por donde voy a hacer la abertura. Listo, siempre teniendo en cuenta que yo acá dejé 2 centímetros para tener ventaja para coser acá 1,5 centímetros y 1,5 centímetros y coserle el dobladillo a la abertura. Va a quedar abierto a partir de 30 centímetros desde la cintura hacia abajo, que es más o menos la medida de una minifalda. De aquí hacia abajo 30 centímetros. Entonces voy a medir para saber hasta dónde voy a coser. Más o menos hasta acá. Marco. Y ya sé que hasta aquí paso una costura y hacia acá va abierta con dobladillo. Entonces voy a hacer el corte. Voy a abrir la falda, voy a recortar por esta línea. Voy a marcar bien acá, donde me dan los 30 centímetros, porque voy a recortar del todo para pasar la costura y luego coser el dobladillo acá. Ya tengo la marca. Entonces voy a poner esta sobre esta. Voy a coser hasta donde hice la señal de los 30 centímetros y voy a pasar una costura
de aquí hasta acá. La voy a pasar de 1,5 centímetros para que me dé para hacer el dobladillo de aquí hacia abajo. Aquí tenemos ya lista la parte delantera con la abertura, ya tengo hecha toda la parte del dobladillo que va en la abertura y la costura de acá. Entonces vamos a unir a la falda posterior que tenemos acá, ya cosida previamente toda la parte del centro. En esta parte, que es donde va la abertura, acá vamos a dejar más o menos 12 centímetros para coser el cierre, lo vamos a dejar abierto. Entonces marcamos de 12 a 15 centímetros, yo voy a poner 14, pongámosle 15 centímetros, queda de 14 por la costura ya en la cintura, marco acá y a partir de allí voy a coser. Entonces fijo con los alfileres. Voy a hacer lo mismo por el otro lado, pero acá sí voy a coser desde la cintura. Ya tenemos cosida toda esta parte de los costados. Dejé una abertura, ya les dije, de 14 centímetros para coser acá el cierre. Y este lado sí lo cerré completamente. Listo, ya tenemos la abertura cosida, ya tenemos toda la falda completa, solo nos falta coser el ruedo. Entonces ahora vamos a coser el top a toda esta parte. Tenemos acá el top. También está abierto de este lado y lo vamos a ubicar acá. Entonces abrimos y comenzamos con la parte posterior. Vamos a coser los dos y vamos fijando con los alfileres para coser. Dejo las costuras abiertas y voy cosiendo. Perdón, voy fijando con los alfileres. Todavía no estamos cosiendo, estamos organizando nuestro molde. Entonces que la parte del centro me quede unida con esta parte del centro de la falda. En esta parte de adelante es muy importante que quede la costura del costado del top con la costura de la falda, que nos queden ahí junticas. Vamos a verificar que queden bien alineadas y fijo con el alfiler. Listo. Una vez ya tengo todo fijado con los alfileres, entonces voy a pasar la costura por todo este alrededor. Antes de pasar la costura, entonces como no vamos a entalegar el cierre porque la falda no lleva forro, entonces cosemos acá esta parte que dejamos abiertica, la cosemos de una vez para que nos quede listo y no tengamos dificultad al coser acá porque ya no podemos abrirla. Listo, entonces cosemos acá y luego ya cosemos toda esta parte de la cintura. Bueno, ya tenemos cosida toda esta parte de la cintura. Miren que coincide muy bien la línea del costado con la línea de la abertura de la falda, eso es muy importante, y la línea de los costados para que se vea muy profesional la prenda. Ahora lo que sigue es coser toda la parte del cierre. Entonces previamente ya tengo todo fileteado por acá, por el costado, ¿sí? Ahora voy entonces a coserlo. Pongo mi vestido de esta manera. Bueno, aquí tenemos la abertura del vestido para coser toda la parte del cierre. Lo más importante cuando cosemos un cierre, sea entalegado o no, para este caso no lo voy a hacer entalegado, es que coincida la unión de la parte del top con la falda de un lado y con el otro, que estas dos partes queden así, coincidiendo, para que se vea profesional toda la parte de la confección. Esto es muy importante, ¿listo? Para que se vea así, entonces lo que yo hago regularmente es, primero, ubico el cierre de un lado. Entonces, esta pestañita, esta partecita como blanquita transparente que tiene el cierre, la dejo en toda la costura de la sisa, acá. Y fijo con alfileres allí.
Voy fijando con los alfileres por todo alrededor hasta esta parte. Cuando llego acá, entonces voy a coser, voy a darle una puntadita para que no se mueva cuando cosa en la máquina. Listo. Una vez tengo cosida esa parte, entonces voy a cerrar y lo que voy a hacer es marcar acá donde está toda la línea, voy a marcar el cierre. Queda en paralelo a la línea y sale al otro lado del cierre. Abro y ese puntico blanco lo voy a poner a este lado de la costura. Así voy a garantizar que este lado se encuentre con este. Y coso ahí también. Ustedes saben que muchas veces cuando cosemos en la máquina se corre un poquito, las telas, los tejidos se corren, sobre todo el que está por debajo, entonces puede pasar que cuando estén cosiendo eso se les corra, entonces es mejor dejarlo fijo de una vez. Ya hemos cosido, vuelvo a cerrar para verificar que me quedó en el lugar que lo deseo. Miren que las costuras, pueden notar que las costuras quedan totalmente continuas y eso es muy importante a la hora de confeccionar. Tengan en cuenta este truco cuando estén haciendo sus vestidos o blusas que tengan corte en la cintura. Entonces voy a fijar ahora acá, voy a acomodar el cierre en toda la abertura y ya podemos pasar a coser en la máquina. Si lo desean, para quienes están comenzando o para garantizar mayor precisión, pueden coser todo el cierre a mano. Bueno, una vez ya tienen cosido todo el cierre a mano, o lo pueden dejar como los alfileres como deseen, entonces van a poner en la máquina este prensatelas, que es un prensatelas ideal para coser todo tipo de cierre. Lo ubican, esta pestañita, miren que el cierre como que se puede desdoblar aquí. Lo van a coser intentando desdoblarlo un poco y pasando la costura justo por ese doblez sin coser los dientecitos. Hay que hacerlo despacio y con cuidado para que nos quede bien cosido. Entonces comenzamos, allí hay que alarlo un poquito, hacemos el remate y comenzamos a coser. Una vez hayan cosido hasta este punto, hasta toda la parte de donde empieza a coser el costado, entonces cerramos. Vamos a cerrar para verificar que este lado nos quedó bien cosido. Entonces, miramos acá. Siguen coincidiendo las dos líneas. Y miramos que quedó muy bien. Ahora entonces igual cosemos el otro lado. Una vez hemos cosido el cierre, entonces esta parte sobrante nos va a quedar por dentro, luego la cortamos, pero entonces ya cerramos acá, hacemos así, miren, y pasamos esta parte, la corremos así para que ya nos salga al lado derecho. Ahí la ven, la cabecita del cierre. Vamos jalándola con cuidado hasta que ya salga. Perfecto. Aquí tengo este papel para que se vea más, porque como el tejido es negro, no se ve mucho. Entonces cerramos. Miren cómo me quedó toda esta parte bien continua y el cierre muy bien cosido, tanto en esta parte como en esta parte de acá. Ya quedó bien. Ahora estas pestañitas que tenemos acá del cierre las vamos a meter por dentro de la costura por acá y vamos a pasar una costura por aquí y otra costura por acá.
Y ya nos van a quedar guardaditas todas esas partes del cierre. Ya eso no se va a ver por encima del vestido, ya lo tenemos todo terminado. Bueno, luego que ya han cosido toda esta parte del cierre, entonces le van a poner unas puntaditas acá, cosen esto que les enseñé ahorita, le agregan la tirita para colgar acá, así. Y ya nos queda listo el vestido, planchan bien, cosen toda la parte del ruedo de la manga y el ruedo del vestido, y con eso ya les queda terminado este diseño. Miramos la parte posterior, ¿sí? Que estas costuras tienen que coincidir. Acá ponemos también la tirita de este lado, la tirita para colgar. En esta parte de acá le puse un sesgo para que no se viera como toda la costura. Y listo, ya terminamos con la elaboración de este diseño. Ya hemos terminado con la elaboración de este diseño. Recuerden que si les surgen dudas pueden escribirme, que estoy muy atenta a sus comentarios. También quiero recordarle que todos los jueves a las 4:30 de la tarde tenemos clases en vivo en las que pueden participar y pueden hacer sus preguntas en tiempo real. Y todos los sábados, como hoy, tendremos estrenos en el canal de diferentes diseños muy fáciles de hacer. Nos vemos entonces en un próximo video y un abrazo para todas y para todos.